y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Diga, allí fueron sanadas. Allí fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré de bendecir el nombre de que estuvo allá. ¿Cuántos saben que Él está vivo? Aplauden porque Él está vivo. Esa misma estirpe estaba en Josué, estaba en Elías, estaba en José, en Moisés, en los profetas, en los ancianos. Tenían un común denominador, que inquirían en la palabra de Dios para ponerla en obra. Del suelo, así es como puede ser. Un milagro Dios hará otra vez. En este día, yo quiero compartir con ustedes un tema que se llama hombres de otra estirpe, hombres de otro linaje. Siempre yo me he preguntado, ¿qué era lo que comían los hombres del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Será que estos hombres conocían algo que en estos días nosotros no conocemos? ¿Por qué Dios los usaba con tanto poder que sus mensajes cambiaban naciones completas? ¿Eran superhéroes? ¿Estaban superdotados? ¿Estaban predeterminados para una obra poderosa? Y cuando yo me pregunto esto y busco, veo que hay algo como que no concuerda. Porque en estas generaciones, una generación que es más perversa que la que ellos vivieron, nosotros tenemos dos cosas que ellos no tenían. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra completa. Ellos tenían el Nuevo Testamento nada más y el Viejo Testamento, y entonces solamente cuando un profeta Dios lo iba a usar o alguien Dios lo iba a usar, el Espíritu venía sobre ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero ¿por qué Dios los usaba tanto? ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre ellos? Y me he dedicado a estudiar por qué. Porque yo quiero que Dios me use a mí. Yo quiero que Dios te use a ti. Yo quiero que la mano de Dios esté sobre mí. Y mi mayor problema es que la Biblia registra que lo que ellos hicieron nos sirve a nosotros de ejemplo para que lo podamos hacer. La Escritura dice en 1 Corintios 10:11: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo dije, ejemplo, wow. ¿Qué tengo que buscar? ¿Tengo que variar mi dieta? ¿Qué tipo de agua bebían? Porque de eso es lo que yo quiero. Es que Dios tenía una diferencia con ellos y nosotros. Pero la Biblia me dice que no. Que esos hombres, a pesar de tener esa fuerza y ese poder espiritual, eran hombres y mujeres como tú y como yo, que estaban sujetos a pasiones. Esa gente se descalentaban y estrellaban puertas, como tú y como yo. Yo sé que ustedes no. Ustedes son gente que caminan sobre la sal. Ustedes no cogen pique. Ustedes son gente que vuelan sobre la sal. Pero la Biblia me dice en Santiago capítulo 5 y versículo 17: y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense, un hombre que dice: a partir de ahora no va a llover. Y ese es un hombre cualquiera. Un hombre como Josué, que le dijo al sol: sol, detente, luna, párate en Gabaón. Y el sol obedeció. Un Jesucristo que mandó a los vientos y al mar que se callaran y que enmudecieran. Y los vientos, ¿qué vieron los vientos? ¿Qué vio el mar? Que lo obedecieron. Y decía la gente: pero ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Yo no sé si ustedes quieren aprender en este día ese secreto. ¿Qué tenían esos hombres? ¿Qué tenía un hombre como Esdras, que su mensaje estremeció la nación? La Biblia declara que Esdras, lo que lo hizo diferente. Yo creo que ustedes no quieren saber qué fue lo que lo hizo diferente. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que lo hizo diferente? Lo que a Esdras lo hizo diferente era que la mano de Dios estaba sobre él. La Escritura dice en Esdras capítulo 7 y versículo 28: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y cuando yo leí eso, yo dije: ¡wow! Diga conmigo: ¡wow! La mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Y por qué? La mano de Dios estaba sobre Esdras. En ese tiempo habían cientos de escribas que escudriñaban las escrituras y que las exponían. Y ahí fue el momento donde ya yo me desesperé.
Y entonces, ¿qué fue lo que hizo que Esdras fuera diferente de los demás escribas que estudiaban la Biblia y le exponían? ¿Por qué Dios se cogió con Esdras? ¿Por qué Dios le entregó 50,000 personas, 50,000 personas a Esdras para restaurar a Jerusalén? ¿Qué era lo que tenía? La Escritura me dio la respuesta, pues yo no creo que ustedes la quieren. ¿Cuántos quieren escuchar esa respuesta? Una respuesta sencilla, pero contundente. En Esdras capítulo 7 y versículo 10. Porque Esdras, yo le dije, Señor, pero ¿por qué Esdras? Y la palabra me dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Saben lo que yo dije? ¡Wow! ¿Saben por qué? Es más contundente para mí. Porque no fue de que una obra sobrenatural. Una voz le habló a Esdras y le dijo, mira, siervo, escucha desde acá arriba. Tienes que prepararte. Prepárate. Y Esdras dijo, Sama, ama. No. No fue una obra de esa manera. Esdras, de una forma consciente, racional, si tú quieres, dijo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo me voy a dedicar a estudiar la Biblia. Y todo lo que yo estudie lo voy a aplicar en mi vida. Lo voy a aplicar en mi vida. A él no lo movió que Dios lo iba a usar. Si no, yo voy a estudiar la Biblia. Y voy a permitir que esa Biblia me limpie de todas mis ataduras espirituales, físicas, emocionales. Y lo que yo voy a hacer es que me voy a llenar de la palabra. Y cuando no la pueda leer, me la unta. Y entonces, todo lo que yo lea, lo voy a aplicar en mi vida. Y voy a obedecer lo que yo estudio. Y entonces Dios lo agarró a ese hombre lleno de la palabra de Dios, y entonces lo llamó para su obra. Hay gente que quieren esperar que Dios lo llame para prepararse, pero Dios no funciona de esa manera. Tú, de una forma racional, es una decisión voluntaria. Este que está aquí va a estudiar la palabra de Dios, pero la voy a obedecer, la voy a aplicar en todas las áreas de mi vida. Esdras hizo esto mucho antes de que Dios viniera sobre él. Permitió que esta palabra lo limpiara y que lo preparara para cualquier obra que Dios quisiera. Esta es la razón por la cual Dios puso su mano sobre Esdras y lo ungió. David, al igual que Esdras, era un hombre de otra estirpe.
que cambió y marcó su generación y su nación. Hombres que se saturan de la palabra. Hombres que se llenan de la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que escudriñan la palabra de Dios para ponerla en obra. Y este obstáculo ahora, ¿qué palo tengo yo que coger para vencer este obstáculo que tengo aquí? Está difícil, ¿eh? El golf es igual que la vida, Fernando. Y lo más importante es saber que las decisiones que nosotros tomamos determinan nuestro destino. La Biblia dice que el que es vencido de algo es esclavo de aquello que le venció. Cuando yo vi todos los obstáculos de la vida, al igual que aquí en este campo de golf, tomé una decisión de dejarme vencer por Cristo. Y este me hizo más que un vencedor. La Biblia dice, leímos en el primer texto, que lo que ellos hicieron nos sirve a nosotros de ejemplo. David saturó también su vida de la palabra de Dios. Él escribió un salmo, el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, que tiene 176 versículos. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y la mayoría de esos versículos habla de la gloriosa palabra de Dios. Decía David en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 119:16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En el 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. En el 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Deseables son más que el oro, y que el oro más que la miel, y la miel que sale del panal. Hombres que se saturan de la palabra. Hombres que se llenan de la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que escudriñan la palabra de Dios para ponerla en obra. Pero hay algo también que Esdras hizo. ¿Tú sabes lo que Esdras hacía? Que él ayunaba. En Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho. Oye eso, yo ayuno para solicitar para él camino derecho, para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Cuántos quieren ayunar? Para solicitar un camino derecho, no torcido, donde no haya curvas, para ti, para tus hijos, para que le vaya bien en el camino. Era que él tenía que llevar
a miles de personas a Jerusalén. Y una vez vuelto, ya le estaba metido en el ministerio, iba de camino. Y el camino era peligroso, había asaltantes, ladrones, brujanes, malandrines, sabandijas en el camino. Era muy peligroso. Y el rey de Persia quiso darle un ejército a Esdras para protegerlo. Pero a Esdras le dio vergüenza y le dijo que no. Porque ya él le había testificado al rey que su Dios lo podía cuidar. Si ustedes leen en Esdras 8:22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras estaba claro que la mano de Dios se posa sobre aquellos que le buscan. ¿Y cómo tú lo buscas? Con oración, con ayuno, sacando espacio íntimo, haciendo un alto en el camino para buscar la presencia del Señor. En el versículo 31, Esdras 8:31 dice: y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo, aleluya, y del acechador en el camino. ¿Y por qué Dios lo libró? Porque ellos eran un grupo que lo buscaban. Dile al hermano que está a tu lado: si tú buscas al Señor, la mano de Dios va a estar sobre ti y te va a librar en el camino del acechador. Te va a librar del devorador que anda buscando a quien devorar. La mano de Dios va a ser propicia para ti, tu familia, tus niños, para tu entrada, tu salida, para aquellos que le buscan. Esa misma calidad del carácter, esa misma estirpe estaba en Josué, estaba en Elías, estaba en José, en Moisés, en los profetas, en los ancianos. Tenían un común denominador, que inquirían en la palabra de Dios para ponerla en obra, que oraban, que ayunaban para buscar el rostro de Dios. No solamente recibían la palabra por fe, sino que se montaban en la palabra con fe, accionando en oración y en ayuno, pidiéndole al Señor que le fuera propicio en el camino. Por eso te invito también a que te satures de la palabra de Dios. Tú te preguntarás: pero ¿por qué el apóstol escribe todos los días? ¿Cuántos reciben mi mensaje diario? Levante las manos para yo ver. ¿Tú sabes por qué que yo te escribo todos los días? Eso conlleva una disciplina terrible. No importa que yo esté donde esté, escribo. Porque estoy consciente. Porque hice una decisión consciente, fría, de que tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Una decisión racional. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17: la palabra de Cristo mora en abundancia, oiga bien, en abundancia
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos, dando gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra abunde en medio de nosotros. Si hacemos estas cosas sencillas, ¿saben qué? Y si la mano de Dios está sobre nosotros, nos va a convertir en hombres y mujeres de otra estirpe, de otro linaje. Lo que te hace diferente es la palabra de Dios que abunda en tu corazón, que la presencia de Dios esté, buscándola en oración y en ayuno. Gracias por su vida. En el momento en que las pruebas, gracias Dios, quieran quebrantar tu fe, gracias por su vida. Sellamos su mente y su corazón en tus caminos. Para mostrarte su gloria desde el suelo. Así es como puede hacer un milagro Dios hará otra vez. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.